Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es todo un honor estar con todos ustedes en esta tarde sabatina y me voy a permitir hablar con ustedes de un tema para mí apasionante, que ha sido y que seguirá siendo tema de mi trabajo desde hace 18 años. Así que encantado de estar con todos ustedes, con toda Latinoamérica, y vamos a iniciar esos 30 minutos. Esos 30 minutos en los que voy a hablar del manejo médico y quirúrgico contemporáneo de la vejiga neurogénica. Tengo el placer y el gusto de trabajar desde hace 18 años en un hospital que me llena de orgullo cuando hablo dentro y fuera de mi país. Es un orgullo poder trabajar en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un instituto que sin duda alguna no tiene igual en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. Arquitectónicamente es precioso. Y no solamente arquitectónicamente, sino lo que se hace es ver todo este número de pacientes. Cuando yo presento diapositivas dentro y fuera de México, entonces hablan más o menos de lo que está haciendo el doctor Durán todos los días, desde hace 18 años. Y no solo hacemos mucho, sino hacemos lo ideal para los pacientes. Y me permite que después de 18 años poder hablar no de artículos, sino hablar de mi experiencia apoyada en lo que he hecho en estos 18 años. Así que por ahí hay gente de Uruguay y tendré que citar a uno de mis favoritos seres de este mundo, el maestro Eduardo Galeano, que decía, y es lo que hacemos los médicos, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y todos los días hacemos eso los médicos. ¿Qué es la vejiga neurogénica? Es la disfunción vésico-uretral en las fases de almacenamiento y o vaciamiento. Y ojo, estoy diciendo y o porque los pacientes pueden tener un trastorno mixto de almacenar mal y vaciar mal, que es secundario a una alteración neurológica que puede ser central o periférica, que puede ser congénita o adquirida. Y de pronto ya están pensando en varias posibilidades en sus pacientes y que seguramente esto tienen que ser. ¿Y por qué hablar de vejiga neurogénica? Porque en algún momento de nuestra profesión tuvimos, tenemos o tendremos un paciente con vejiga neurogénica y por ello, en estos 30 minutos que me toca hablar, voy a tratar de imprimirles esa pasión y el por qué debemos ver un paciente con vejiga neurogénica. Todas estas patologías generan una vejiga neurogénica, no solo la lesión medular, sino también un evento vascular cerebral, tumores cerebrales, pacientes con trauma craneoencefálico, evidentemente la lesión medular y otras neuropatías. Por lo tanto, la vejiga neurogénica tiene un espectro muy amplio de generación de ella. Pacientes como estos, que vemos todos los días en el instituto, o que era un chico que iba a ser futbolista y que un fin de semana previo a su concentración ya para iniciar su trabajo de futbolista, un clavado y miren lo que sucede. O otro, un trabajador de la construcción que se cayó y secundario a esto, una fractura vertebral y entonces las cosas cambian. En un segundo cambia la vida para cualquier persona. Y ya ahorita nos hicieron favor de analizar en un bosquejo interesante de cómo es la neuroanatomía vesical. Es muy importante para entender el fenómeno de la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica está controlada por el sistema simpático y parasimpático y por el nervio pudendo a través del sistema somático. Rapidito y concreto. El sistema simpático lo que hace es relajar la vejiga. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Contrae la vejiga a través de la acetilcolina. Y es muy importante el nervio pudendo porque ese es el que nos controla el esfínter uretral externo, que es muy importante y ahorita vamos a hablar de la exploración física, que es muy interesante analizar. Por lo tanto, tendremos que saber sí o sí que habrá conexiones centrales hacia la vejiga y que nuestro cerebro controla esas aferencias de llenado y esas eferencias de vaciado que son importantes para poder encontrar y ver un paciente con vejiga neurogénica. Clasificaciones hay muchas, las de Borsi-Komar, la del doctor Pides, que en un minuto voy a hablar de él, pero a mí me gusta mucho esta. Es un poquito antigua, pero vale la pena recordarla. Hiperrefléxica es una vejiga de poca capacidad que se asocia muy frecuentemente con disinergia vésico-esfinteriana. Y arefléxica, que es una vejiga de alto volumen, poco contráctil, que habitualmente son lesiones medulares infrasacras. Pero este señor que está junto a mí es
Helmut Madersbacher. Que cuando yo hablo de Helmut Madersbacher es como hablar del Cristiano Ronaldo de la neurología. Y a él le dedicamos la nueva clasificación de la vejiga neurogénica. Y pongo en un círculo a la más peligrosa de sus enemigas, la vejiga neurogénica, que tiene una vejiga hiperactiva con un esfínter hiperactivo. Esa es la más peligrosa. Ahorita vamos a verla a detalle, porque es esta la que puede generar reflujo vesicoureteral y generar una insuficiencia renal. Así que, hablando de ello, y ya la lesión medular ya la conocía desde hace mucho tiempo. Hipócrates hablaba de ella como la paraplegia crónica, no caminaban, seguida de constipación, intestino neurogénico, úlceras porque no se movían y disuria, vejiga neurogénica, y que esto generaba después inflamación de las piernas. ¿Y por qué? Por la insuficiencia renal. Así que, si de algo han servido las guerras, es para mejorar el conocimiento de estos pacientes. Ya se habló de que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial había una mortalidad del 80%. En la Segunda Guerra Mundial bajó y para la Guerra de Corea bajó mucho más. ¿Y por qué? Por los avances en los antibióticos, en los estudios urodinámicos, en las técnicas médicas y las técnicas quirúrgicas para tratar a estos pacientes. Así que, ¿cuáles serán entonces, doctor Durán, esos objetivos claros del manejo de la vejiga neurogénica? Y claritos son, que es, 1, preservar la función renal. 2, evitar los cuadros de infección urinaria y si se presentan, tratarlos de manera correcta. Manejar la litiasis, el reflujo vesicoureteral, mejorar la continencia urinaria y, claro, la función sexual. Porque el hecho de que tengas una lesión medular no te hace un angelito y no tienes sexualidad. Al contrario, siguen teniendo deseo sexual y tienen que tener función sexual. Y vamos a las preguntas. ¿Cómo abordas a un paciente con vejiga neurogénica? ¿Cómo inicias el estudio de un paciente con vejiga neurogénica? ¿Y qué le buscas clínicamente y que te pueda servir para analizar un paciente con vejiga neurogénica? Eso es lo importante del día de hoy. Lo importante es que tendremos que hacer una historia clínica, una exploración física, reflejos sacros que son muy importantes porque ellos nos hablan de muchos datos que ya nos tienen que hacer pensar en el tipo de vejiga neurogénica que tenemos. La contracción anal voluntaria. Esta es una pregunta que me encanta hacer a los residentes que van al instituto porque nos habla de que se encuentran perfectamente claros los reflejos sacros y están intactos, no solamente intactos, sino que puede ser voluntario. Y ese paciente que tiene contracción anal voluntaria es un paciente que tiene altas posibilidades de orinar solo. Y la sensibilidad perianal nos habla de una lesión, en este caso lesión medular, es lesión medular incompleta. Así que aquí les traigo un video y que es lo que todos los días estoy sobre los residentes. Estos reflejos sacros. Y cuando hay una contracción anal voluntaria, es un gran dato de que los pacientes pueden llegar a tener una micción espontánea y salvarse del cateterismo. Así de importante puede llegar a ser. La lesión medular en la fase aguda hay que dejar una sonda Foley, una número 14, 16 French. Y una vez que sale de esta etapa o de choque medular, iniciar a hacer un estudio urodinámico. El estudio urodinámico es la piedra angular a través de la cual hacemos diagnóstico, precisamos la funcionalidad de la vejiga y nos permite diseñar un tratamiento para estos pacientes. El doctor Domuchovsky, que está ahí en la fotografía, estábamos en Milán, por ahí del año 2007, 2008, y se aventó un comentario que a todo mundo le paró los pelos de punta, y es que, y estoy totalmente de acuerdo con él, el nivel neurológico del paciente te orienta hacia el tipo de vejiga neurogénica que va a tener. Y yo lo digo siempre, el estudio urodinámico no te hace el diagnóstico. Lo único que te hace el estudio urodinámico es corroborar la idea que ya tienes de ese paciente. Por lo tanto, el estudio urodinámico, para quien no lo haya visto, se trata de un paciente que está conectado con un cable en la uretra, un cable en el ano, y hay un chorro de gente volteándolo a ver y le dicen todavía orine naturalmente. Evidentemente que nadie lo va a poder hacer, pero es un estudio que puede tener cierto grado de subjetividad. Pero ahí está la astucia del urólogo en saber qué datos encontrarle para ver si sí o no corrobora con los datos clínicos que tenemos. Y entonces hablé de la enemiga de nosotros, que es la vejiga neurogénica de alta presión con discinegia.
Y aquí vemos el trazo urodinamico, donde vemos una presión del detrusor elevada, 73 centímetros de agua, lo que es muchísimo. Normales hasta 60, tienen 73. Tiene actividad electromiográfica en el esfínter, y aquí lo vemos representado en la imagen. Es una vejiga de alta presión que no vacía y que entonces la orina se regresa a los riñones. Esta es la vejiga neurogénica más peligrosa y desafortunadamente la más frecuente que tenemos en pacientes con lesión medular. Y entonces, hablemos de la vejiga neurogénica en el tratamiento. El cateterismo intermitente. El cateterismo intermitente, que es hoy por hoy, fue, es y será uno de los grandes armamentos y de nuestros elementos más importantes en el manejo de la vejiga neurogénica. Se habló en la conferencia pasada de estéril en el hospital para evitar infecciones nosocomiales y limpio en el domicilio. Lo que hacemos en el instituto es, les enseñamos la técnica estéril y ya cuando se van a ir a su casa, les enseñamos la técnica limpia para que se vayan con ella a casa. Y con ello podemos disminuir la posibilidad de una infección nosocomial. Cuando hablo de cateterismo intermitente, tenemos que hablar de dos personajes enormes. El primero es el doctor Sir Ludwig Guttmann, quien muchos de ustedes son rehabilitadores, tienen que saber quién es. Y si no, hoy en la tarde tienen que buscar quién es. Y el doctor Jack Lapidus, un estadounidense, urólogo, que hizo una gran aportación al cateterismo intermitente de pasarlo de estéril a limpio. Pero vamos a hablar de Sir Ludwig Guttmann. En esta pandemia desafortunada que hemos vivido todos, y ahora al estar picándole al control remoto, encontré en Amazon Prime, en esta plataforma, esta película. Esta película que les recomiendo que hoy en la tarde la vean, y me voy a permitir pasar un fragmento de esa película. Y es sobre la vida de Sir Ludwig Guttmann cuando llega a crear el servicio de lesión medular. Vean. Your young men are not treatable as such, and they don't feel any pain. German refugees. What next? What are you doing with them? Kill me, then here, and here. Help me to walk again. It's not going to help. What is the purpose of this place? Is it to create dependent but smiling children hiding from the world? You're new to this hospital, new ideas, new ways. You must be careful not to step on toes. What do you know about basketball? People in wheelchairs, withered limbs, damaged bodies. How can they face the future if they cannot see? Your ridiculous national game. What is the point of it? It is to send you out of here with ambition and purpose. National implies the best. What are these people the best of? The best of men. Your young men. Y ese es el mensaje que me gustaría dejarles. No solamente tratamos cuerpos, sino tratamos personas. Y personas que perdieron mucho. Las complicaciones del cateterismo intermitente son muchas. Y que pueden ser uretrorragia, perforación uretral, uretritis, como estas que vamos a ver aquí. Una estenosis uretral puede generarse por un cateterismo intermitente mal realizado o una perforación uretral. Me permití hacer en el instituto una publicación, un análisis de estos pacientes, que lo publicamos en el Urology en el 2017, donde tuvimos un 4.2% de estenosis de uretra después de cateterizar a los pacientes, lo cual no es nada, lo cual me refuerza que lo que hacemos está correcto y es un protocolo que tenemos en el instituto perfectamente ya diseñado y que los pacientes entran a él y que afortunadamente nos ha ido de manera maravillosa. Se hablaba también del tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico donde justamente tienen su lugar los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son medicamentos que lo que hacen es incrementar la capacidad vesical, reducen la presión vesical y disminuyen esas contracciones no inhibidas de los pacientes. Si hubiera un medicamento que yo diría jamás darle a un paciente con lesión medular, sería la oxibutinina, porque es el que tiene más eventos adversos, es el que provoca más estreñimiento y es el que puede provocar problemas en un paciente con lesión medular.
Tenemos otros como la tolterodina, la solifenacina y la darifenacina. ¿Que son útiles? Sí lo son, pero hoy por hoy yo ya no los tengo muy en cuenta. Lo que sí tenemos es los beta-3 adrenérgicos, que es el mirabegrón. El mirabegrón, hay suficiente evidencia en la literatura internacional, nacional y en la experiencia propia del que habla, de que mirabegrón es un excelente medicamento, porque lo que hace es justamente trabajar en la fase de almacenamiento de la vejiga. Disminuye la presión intravesical y eso mejora mucho a los pacientes. La taquicardia es mínima y la rubicundez que genera prácticamente es leve. Así que hoy por hoy mirabegrón se está perfilando en estos pacientes como una opción muy clara desde el punto de vista médico. Sin embargo, también tenemos a la toxina botulínica. Este gran medicamento que se utiliza en pacientes con vejigas de alta presión, de poca capacidad, se aplican 200 unidades. Yo lo aplico en forma de espiral y con ello, créanme que los pacientes les va maravillosamente bien. Podría pasarme la tarde mostrándoles algunos de los 300 pacientes que tengo poniéndole toxina botulínica en el instituto y donde realmente la experiencia mía es maravillosa. Y esto ha sido motivo inclusive de publicaciones nacionales y por ahí me la piden por fuera, de cuál es la experiencia que he tenido yo en el instituto en aplicar toxina botulínica. Pero vamos más allá. Vamos más allá porque ya hablamos de la sonda Foley, del cateterismo intermitente, del uso de anticolinérgicos y beta-3 adrenérgicos, de la toxina botulínica, pero como decía un gran pensador, siempre hay que buscar más. Cuando buscas más, tienes que encontrar más. Y encontré esto desde hace algunos años, y quien me conoce dentro y fuera de México empieza ya a asociarme mucho con él, que es el dispositivo de Sacral Anterior Root Stimulator. ¿Qué es esto? Esto fue diseñado por el doctor Grax, y no digo doctor Brinley porque no es doctor, pero le molesta que digan que es médico. Desde 1978 lo fue desarrollando. Y esta maravillosa cirugía me la enseñó uno de mis grandes amigos, uno de mis maestros de vida. Un hombre que cuando alguien me dice que no puedo, entonces yo les digo, no es que no puedas. Hay gente que lo hace igual y mejor que tú. Y es mi maestro, el doctor Juan Carlos Castaño, quien está en la foto. Es un neurourologo, para mí, uno de los mejores neurólogos del mundo, de Medellín, Colombia, y a quien me une una amistad entrañable y a quien le debo mucho de lo que sé de SARS. ¿Y qué es SARS? Es una cirugía de implantación de un neuroestimulador de las raíces sacras. Y es un sueño para los pacientes con vejiga neurogénica y lesión medular. Al 9º día de implantación se realiza. Consiste en colocar un neuroestimulador, el módulo se aprieta en el número 1 y entonces el sueño, voilà, el paciente orina solo. Así es, el paciente vuelve a orinar solo. A través de esta cirugía se coloca ese neuroestimulador y genera que el paciente tenga micción nuevamente. Esto ya tiene múltiples publicaciones y en México foramos, ya no me acuerdo, por ahí de hace 3, 4 años, la primera paciente con lesión medular, una paciente con nivel cervical. Su vejiga tenía una capacidad de 130 mililitros y que tenía disreflexia autonómica es unas 7 u 8 por día. Y le digo a Juan Carlos Castaño que cuando presente este video, 4 horas de mi vida se pueden reflejar en 15 segundos. Y es este video en el cual se hace una incisión en la región sacra, se libera, se reseca el sacro, se encuentran las raíces nerviosas de S2, S3 y S4, aquí las ven, se hace una neuroestimulación directa para ver cuál es lo motor y lo sensitivo, se colocan los cables que van a ir a través del neuroestimulador y entonces ahí vemos cómo se coloca la bobina en el hipocondrio derecho y voilà, casi 6 horas de mi vida en 15 segundos, lo cual a veces es un poco injusto, pero lo que no es injusto es, ya colocado aquí está
el neuroestimulador. Lo que no es injusto es cuando vemos esto. Y puedo decir que es maravilloso y que funciona increíble y que yo, maravillas de ello, pero no me gusta decirlo yo, me gusta que lo diga ella. Pues estoy contentísima por todo lo que pasó. Es que es difícil expresar qué tan bien me siento después de haber estado casi 9 años con la sonda, con la ansiedad, con el miedo de que me vaya a pasar algo, se me vaya a subir la presión, me vaya a morir. Hoy me siento tranquila. Y esto vale todo. ¿Se acuerdan lo que dice Galeano? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y hoy por hoy, ella, uno de sus sueños era subirse a un barco. Nunca se había subido a un barco. Por lo de la sonda, porque le daban disreflexias todo el día. Y hoy por hoy, ella acaba de terminar la licenciatura en psicología y hoy por hoy da terapias en línea a pacientes con lesión medular. Esta es mi otra paciente con SARS y estas son mis 2 chicas de SARS hasta el día de hoy y que tengo muchas más en mente por allí. Y quiero cerrar mi conferencia con esta frase. Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir. Y a eso nos dedicamos. Eso es lo que hacemos. Y eso es para lo que estamos. Bueno, hay seres en el mundo que te dan mucha alegría y mucha felicidad, y este es uno para mí. Que todos los días este Akita de 53 kilos me espera y me hace tan feliz. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico si tienen alguna pregunta y creo que va a haber un segmento de preguntas.